pagaran las familias. Bueno, después se dieron vuelta y dijeron que no, pero igual le van a dar la compensación y la va a pagar las familias a través del presupuesto. O sea que todo es hipocresía y esconder. Pero mucho más grave para mí, si ellos fueron capaces de darse cuenta que perjudicaron a los empresarios del gas y que había que compensarlos por la devaluación, ¿no fueron capaces de darse cuenta que también perjudicaron a los trabajadores y a los jubilados con la devaluación? ¿Por qué no propusieron para ellos una compensación similar a la que propusieron para las empresas de gas? Porque no les importa, porque creen que tienen que construir su riqueza sobre la desgracia de la mayoría popular que tiene que trabajar para ganar su dinero y que no le alcanza y que le alcanza cada vez menos. Por eso tenemos que repetirlo todo el tiempo y explicarlo y no enojarnos y no discutir y no echar la culpa a nadie. La culpa es de Macri y de su gobierno. Entonces a cada uno de los vecinos hay que decir: ¿no te das cuenta que te comen el salario todos los años? ¿No te das cuenta que te van quitando los derechos todos los años? ¿No te das cuenta que ni ellos pueden sostener el cuento de la herencia, porque van 3 años, ya se comieron el 75% de su gobierno, les queda menos de 1 año de gobierno y todavía no han hecho una sola medida que los argentinos podamos festejar, que las argentinas puedan festejar? Porque también en esto fueron oportunistas y falaces. Dicen que quisieron poner el tema del feminismo arriba de la mesa. Yo me pregunto, ¿qué gobierno hizo más por la identidad de género, por la igualdad, que los gobiernos de Perón, Eva Perón, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner? Esa es la tradición de la recuperación de la igualdad. Y cuando vamos a cosas concretas, cuando nosotros hicimos la moratoria previsional, de los casi 4 millones de mujeres y varones que se jubilaron, el 80% fue mujer. Esta es una medida que tendió a la igualdad. Por eso a nosotros, que se burlaran diciendo que era la jubilación de amas de casa, nos llenaba de orgullo. Nos llenaba de orgullo porque eso daba igualdad. Generaba un estadio de igualdad entre mujeres y varones. Fíjense qué distinto hoy, ¿no? En esa moratoria previsional que el gobierno hizo caer y puso una pomposa ley de reparación histórica, que lo único que hizo fue seguir perjudicando a las jubiladas y jubilados, pusieron una prestación universal que llamaron PUAN. Esto muestra a las claras que las mujeres en su mayoría van a cobrar un 20% menos que los varones cuando lleguen a la edad de jubilarse. Entonces, ¿de qué igualdad nos quieren hablar? ¿De qué interés por las cuestiones de género, por las cuestiones de las mujeres nos quieren hablar? Si le han bajado de un plumazo el 20% la jubilación a las futuras jubiladas. Entonces, de todas estas cosas me parece son las que tenemos que hablar con nuestras vecinas y vecinos. De todas estas cosas son las que tenemos que hablar cada vez que nos toca la posibilidad de conversar y discutir. Porque la democracia es discusión. La democracia es defender las ideas que uno piensa. La democracia es el antagonismo en paz, pero es el antagonismo. En Argentina hay 2 modelos en pugna. Es mentira que hay una tercera vía. Es mentira que esos 2 modelos tienen un punto de encuentro. Hay 2 modelos en pugna y lo que se define en elecciones y en paz, ¿cuál de esos modelos va a gobernar la Argentina? Yo no tengo ninguna duda que a partir del 11 de diciembre del año que viene vamos a volver a tener un modelo de patria en el cual, de este año, que nos incluya a todos los argentinos. Justamente, antes quería decir que está con nosotros el diputado provincial Mariano Pinedo, por la provincia de Buenos Aires. Gracias, Mariano, por acompañarnos. Es Pinedo el bueno. Bien. Respecto a esto último que nos contaba Amado, de los proyectos que hay en pugna, todos sabemos que desde los albores de la patria, de 1810, hay 2 proyectos en pugna. Y
en los libros de la escuela o en libros de historia política de tratadistas y de grandes escritores, los modelos de pugna están clarísimos. La próxima pregunta que teníamos era, ¿vos ves si hay una forma y cuál sería esa de, bueno, en el próximo gobierno, en el próximo gobierno popular, seguro, intentar volcar esa balanza y poder avanzar durante más que una década ganada, los 12 años, para poder profundizar y desequilibrar ese empate histórico que hay entre los dos modelos, que nosotros avanzamos la década de Perón, la década de Néstor y Cristina, avanzamos en derechos humanos en otros gobiernos como el de Alfonsín y retrocedemos a los siguientes gobiernos como fue la década del 90 o como fue estos 3 años. Si vos ves que hay una posibilidad, una forma, y cuál sería esa, o por lo menos un esbozo de ese quebrar el empate histórico. Bueno, sí, ya que hay un Mariano, desde los albores de la patria fue un Mariano contra un Cornelio. Y eso es lo que se fue desplegando a través de 200 años, dos proyectos claramente diferenciados. Cuando el presidente dijo: yo pienso cómo deben haber sufrido los que peleaban contra los españoles y le pido perdón a España, puso en claro que él formaba parte del proceso o del proyecto colonial y neocolonial que impone en la Argentina. Y nuestra historia, lamentablemente, ha tenido muy pocos años de desarrollo del proyecto nacional y popular. Mayormente han sido cortados por golpes de Estado, por violencia, por interrupciones constitucionales y lamentablemente también, pero con mucha fortaleza para nuestra época, el periodo más largo fue el periodo de Néstor y Cristina. 12 años ininterrumpidos de políticas a favor de una patria, de las mayorías y del conjunto de los argentinos. Yo no tengo ninguna duda que en el próximo gobierno no va a ser un gobierno de transición como están declamando algunos políticos supuestamente del campo popular por la televisión. De ninguna manera puede ser un gobierno de transición, porque además, si pretende ser un gobierno de transición, se lo van a llevar puesto. El gobierno que venga o defiende lo nacional y popular, o rápidamente va a tener dificultades muy fuertes desde los centros de poder. Por eso me gustaría que pensemos juntos y reconsideremos el tema tan remanido en las ciencias políticas de la correlación de fuerzas. Porque hay todo un impulso comunicacional, de sentido común, desde la academia, de pensar lo que es racional y lo que es moderado y resignificarlo. Y entonces las políticas más liberales, más de derecha, se presentan como racionales y moderadas. Y las políticas nacionales y populares son del hombre neandertal y no tienen cabida en la racionalidad de hoy. Esto claramente es una construcción intelectual, una construcción comunicacional desde los centros de poder y desde los centros universitarios para que no haya posibilidad de transformación en el mundo. Un mundo que ofende al que se ponga a pensar un segundo, porque un mundo en el cual el 1% de la población tiene el 50% de la riqueza, el 20% tiene algo y el 30% no tiene nada, es un mundo que merece ser cambiado sin ninguna duda. Y eso es lo que yo estoy convencido que va a suceder en la Argentina desde el 11 de diciembre de este año. Entonces, me parece que este tema de la correlación de fuerzas también está impregnando fuertemente a los actores de la política. Hay un gran esfuerzo desde los centros de poder, de pensamiento y económicos y financieros para limitar el campo de lo político lo más posible. Que los políticos se tengan que contentar con ir a elecciones y administrar situaciones más o menos desagradables, pero no gobernar y transformar. En el mundo de hoy, en esta razón neoliberal de la cual está empapada la gran mayoría o gran parte de la intelectualidad y los poderes económicos, no admite que haya transformaciones, porque estas van en contra de la moderación, van en contra de la racionalidad.
este mundo donde el 1% de los habitantes tiene el 50% de la riqueza, nos invita a ser irracionales en términos de la racionalidad impuesta. Nos invita a ser transformadores en términos de lo establecido. Nos invita y nos obliga a tener mucho compromiso, muy poco miedo y mucha convicción en la transformación de aquellas cosas que ofenden a las mayorías. Y al mismo tiempo, transmitir que un gobierno transformador, un gobierno nacional, también le mejora la vida a aquellos que no lo votan. También le mejora la vida a aquellos que no creen en estos postulados. ¿Qué fue lo que sucedió? Hoy, gracias a Macri, queda clarito que este gobierno no solo destruye la vida y los sueños de las mayorías, pero también destruye la vida y los sueños de la clase media. También destruye la vida y los sueños de los profesionales. También destruye la vida y los sueños de los comerciantes y los empresarios y empresarias nacionales. Entonces tenemos que ser muy claros en esto. Nosotros no venimos en contra de nadie. El gobierno que venga a defender lo nacional no viene en contra de nadie. Viene a favor de todos. Viene para defender a la Argentina como proyecto. Viene a defender a la Argentina como posibilidad de ser sustentable realmente en el tiempo. Viene a defender a la Argentina como el espacio común de todas y todos para que podamos soñar una vida cada vez mejor, una vida cada vez más solidaria, pero también donde la individualidad tiene mejor desarrollo. Miren, lamentablemente nos hemos convertido en una especie de laboratorio de las cuestiones sociales. Entonces, yo le preguntaría a un profesional, a un médico, que hoy está teniendo dificultades para pagar la luz y que con un esfuerzo tremendo de su trabajo la comida se le hace difícil y se le hizo difícil, quizá pidió un préstamo o usó la tarjeta para la comida de Navidad y Año Nuevo. Le preguntaría si él se esforzó más o menos que durante los 12 años del kirchnerismo, o más largo aún, esa misma persona que durante los 12 años del kirchnerismo pudo cambiar el auto, mejorar su casa, implementar en su hogar más electrodomésticos, que sus chicos puedan ir a aprender más cosas, no solo lo del colegio, sino también un idioma, un instrumento, ir a clases de fútbol afuera de su colegio. Le preguntaría si en el 2001 o en el 2000 no se esforzaba igual. Esa persona no cambió su esfuerzo, siempre fue abnegada, trabajadora, usó todo su potencial. Lo que cambió fue el proyecto de patria. Entonces también esto tenemos que, me parece, discutirlo y ponerlo arriba de la mesa. También a cada una y cada uno le va mejor cuando hay un proyecto colectivo. Hoy no es que le va peor porque no se esfuerza o porque se volvió vago. Le va peor porque Macri le destruyó el proyecto colectivo. Le va peor porque Macri destruyó el proyecto de patria. Le va peor porque Macri destruyó el mercado interno. Le va peor porque Macri endeudó al país. Le va peor porque Macri hizo un sistema para que se enriquecieran solamente 3 o 4 amigos de él, para que los bancos se llenaran de plata con la tasa de interés y las empresas de servicios públicos se llenaran de plata y la fugaran. Entonces, me parece que tenemos que charlar, razonar y ser capaces de discutir estas cosas con mucha humildad, porque si no nos pudimos hacer entender es culpa nuestra también. Tenemos que discutirlas con mucha humildad y vincular la dimensión de lo colectivo con la dimensión individual o familiar. Esta es parte de la tarea que hay que hacer en este año que viene hacia adelante, con mucho amor, con mucha alegría, siempre con una sonrisa y entendiendo la posición de la persona con que uno habla, pero siendo muy firmes en que nuestro proyecto incluya a todos, a los que nos quieren, a los que no nos quieren, a los que nos votan, a los que no nos votan. Nosotros no le preguntamos a ninguno de los 4 millones de jubiladas y jubilados de la moratoria a quién habían votado o a quién iba a votar. Ese fue un error. No fue un error. No, ya sabemos. No fue un error porque nosotros creemos de verdad en la igualdad. Igualdad. Creemos en la igualdad y creemos que el gran problema del mundo es la igualdad.
Pero no, decís que no te da bronca. No, me da tiempo a decirlo. Por supuesto que el peronismo, el proyecto nacional y popular, siempre fue inclusivo. El TODES nació hace muchos años en el peronismo, porque siempre incluyó a todos. Como dice Amado, aún a los enemigos del proyecto, no solo a los adversarios. Porque vamos a recordar una vez más que los asesinos despiadados de la dictadura están siendo juzgados y tienen sus abogados y tienen su derecho a defensa, y entre otras cosas nuestros compañeros presos políticos ven tergiversado permanentemente su derecho a defensa y ver negado el principio de inocencia. Y algo más terrible que ya le ha pasado a Amado y que le vuelve a pasar a otros presos, que es jueces que fallan ante las mismas cuestiones de manera absoluta, no distinto, no, absolutamente opuesto. Absolutamente opuesto. La siguiente pregunta, retomando esto que vos venías hablando, a ver, yo te escuché en estos días, vos describías como dos grandes núcleos de antagonismo. Un antagonismo material, que se expresa quizás centralmente en el sistema financiero, y un antagonismo cultural que se estaría expresando centralmente en la cuestión de los medios. Ahora bien, esos antagonismos, ¿cómo es que vos creés o que podemos, desde el campo nacional y popular, desde las organizaciones libres del pueblo, también has hablado de que hay, y nosotros lo sabemos, distintos tipos de organizaciones, hay organizaciones sindicales, hay organizaciones nacionales de la militancia, hay organizaciones más pequeñas como esta? ¿Cómo ves que podemos incidir en la pelea en esos dos antagonismos y si hay posibilidad de modificar algo? Y metido en esa pregunta es nuestro desvelo como organización política, cómo nos metemos y cómo podemos resolver a favor del campo del pueblo este clivaje, esta relación de la clase media con los proyectos nacionales y con el peronismo en particular. ¿Cómo podemos buscarle una vuelta de tuerca, darle una vuelta de tuerca para que no nos vuelva a ocurrir esto que le ocurrió a Perón en la década del gobierno de Perón y que nos volvió a ocurrir con Néstor y Cristina? Que, como dice Ernesto Villanueva en un libro, una compilación que es Clase Media Argentina, Modelo para Armar, Ernesto dice: el peronismo es una máquina de crear clase media. Agarra los sectores que están más sumergidos o sectores que no están en la clase media y con sus medidas de gobierno los va llevando para arriba y para adelante y los va incluyendo. Y llega un momento en que deja de integrarlos, deja de conversar con ellos, deja de conducirlos políticamente, o deja, como dijo Cristina en la última una de las últimas intervenciones del Senado, de tener la capacidad de persuadirlos. Digamos, ¿cómo intervenimos nosotros, o cómo creéis vos que podemos intervenir en ese debate? Bueno, se imaginan que tenga respuesta para esto, resuelve casi la historia argentina, pero yo primero creo que hay que hacer un homenaje a las comunicadoras y los comunicadores militantes, sinceros, verdaderos, valiosos del campo nacional y popular, que en condiciones muy desfavorecidas, muy desfavorables, han mantenido su voz y no se han asustado durante estos 3 años. Me dice que comente los compañeros del Plata, en particular los compañeros del Plata, pero es injusto no, en el nombre de ellos, a todas y todos los que llevan adelante valientemente sus ideas y sus convicciones. Pero al mismo nivel me parece un homenaje gigante a las organizaciones como esta, ¿no? Que han mantenido la capacidad organizativa, han mantenido la capacidad de convocatoria, han mantenido la convicción de poder juntarse y seguir manteniendo las ideas en un contexto muy adverso y de persecución. En un contexto de persecución, compañeras y compañeras se han mantenido organizados. Por eso es que hoy ya está claro que el gobierno se encamina a una derrota el año que viene. Si no, es que yo nunca
nunca querría que pase la noche de Navidad con mis hijos y me siento el año que viene. Pues. Pero si no, no estarían hablando de doblar la elección de la provincia de Buenos Aires. Es evidente que ellos saben que algo pasa, ellos saben que tienen problemas, ellos empiezan a diferenciarse entre ellos mismos y a pensar en la conveniencia individual sobre el proyecto colectivo, ¿no? Entonces me parece con claridad, más allá de lo que nos convenga a nosotros como espacio político grande, amplio, frentista, es claramente la evidencia de un problema político del gobierno, toda esta rosca y discusión alrededor de si se van a desdoblar o no las elecciones del año que viene. Es un claro síntoma de debilidad y de desintegración del espacio político hoy gobernante. Entonces, me parece que desde el punto de vista de sostener, ha sido clave el esfuerzo de las organizaciones, ha sido clave el esfuerzo de las comunicadoras y comunicadores, y retomando lo anterior, ¿no? El famoso tema de la correlación de fuerzas, que quedó medio inconcluso. Uno se sienta en un cargo ejecutivo, o en un lugar legislativo, o en la discusión militante, como la que tenemos hoy aquí, y entonces, bueno, para mí habría que hacer tal cosa. Por ejemplo, habría que terminar con el sistema de AFJP. Y va a haber 50 asesores pirincho, dirigentes supuestamente de fuste, que te van a decir, no da la correlación de fuerza, eso no se puede hacer. Me parece que hay que interpretar, no que la correlación de fuerzas no existe, pero sí que la voluntad política y el compromiso es un ingrediente de la correlación de fuerzas que hay que poner en términos de la discusión. Y entonces, porque si no, nunca nada se podría cambiar en el mundo, ¿no? Y ese es el esfuerzo de los sectores dominantes, de meter en la cabeza de todos y cada uno de los espacios políticos que la correlación de fuerza no da. Entonces puede ser que tengan muy buenas ideas, puede ser que sea muy interesante lo que decís, pero che, mira, la correlación de fuerza no da. Entonces yo creo que esta es una de las cosas que tenemos que charlar también y discutir y escuchar distintos puntos de vista, porque la correlación de fuerza en definitiva es lo que permite cambiar aquellas cuestiones que están mal en el mundo, y por eso es importante que mujeres y varones ocupan los lugares de conducción y de ejecución en los tiempos que vienen. No es trivial, no es lo mismo. No es lo mismo, Pedro, que Juan. Nunca es lo mismo. Y me parece que esto en el proceso que viene es muy importante, porque en la elección de este año se juega mucho más que, como dicen algunos, 4 años de Macri serían un desastre o no serían un desastre. Me parece a mí que lo profundo que se juega en esta elección es si la sociedad argentina va a poder tener alternativas o no. Yo creo humildemente que Europa, desde Thatcher, hubo una imposición de este saber, de ese sentido común, que dejó a Europa, a la política europea y a los ciudadanos europeos sin opciones. ¿Por qué? Porque cuando la racionalidad, la supuesta racionalidad y la supuesta moderación logran ganarle la cabeza a todos los espacios políticos, ya nada hay para hacer en la política. Y entonces vimos lamentablemente que en Europa los partidos supuestamente que tenían que defender los sectores populares compraban, difundían y ejercían, cuando eventualmente llegaban al gobierno, los mismos programas políticos que los partidos de centro-derecha. Entonces, por eso es mentira lo de la moderación y la racionalidad. Es un programa político. Es un programa político de concentración económica, es un programa político de exclusión, pero que ha logrado imponerse como sentido común a través de los grandes medios de comunicación, a través de la cultura y a través de la academia. Entonces, le ha quedado muy cómodo a muchos sectores defender esta supuesta moderación y esta supuesta racionalidad,
y desde ese espacio han sido funcionales a que nada pueda cambiar en el mundo y que el conjunto de las sociedades se quede sin alternativas. ¿Qué terminó pasando en Europa? Después de que los partidos socialistas aumentaron las edades de las jubilaciones, achicaron el presupuesto para educación y dejaron aisladas a las sociedades, empezaron a aparecer pequeños grupos que defienden estos valores, por izquierda y por derecha. Pero eso es muy cómodo también al sistema, porque los pone como marginales, los pone como fuera de la política. Y entonces ese sistema de grandes personajes y grandes partidos políticos copa el centro de la escena y nada se puede transformar. Eso está a punto de que pase en la República Argentina. Si la falsa y supuesta moderación, la falsa y supuesta racionalidad, esta idea de que tiene que haber un gobierno de transición durante el próximo gobierno, gana el espacio de la oposición, lo que va a terminar pasando es que vamos a dejar a la Argentina, a las argentinas y a los argentinos, sin opciones, es decir, sin posibilidad de soñar, es decir, sin posibilidades de entusiasmarse con ser argentinos y con la política y con mejorar la vida todos los días un poquito. Para mí eso es lo que está en juego en la elección del año que viene, y ya está en juego hoy, porque tiene que ver con cómo se organiza el campo opositor. Y me parece que tiene que ver con los discursos funcionales dentro del campo opositor al sistema y a que no haya cambios de verdad en los tiempos que vienen. Por eso yo creo que hay que organizar todo este debate alrededor de ejes y no alrededor de personas. Todo el mundo sabe cuáles son las preferencias de todo el mundo y quién pensamos que es la política más importante de la Argentina, y eso está fuera de discusión. Por eso yo creo que esta discusión no debe organizarse alrededor de fotos, sino alrededor de ejes muy poquitos, muy sencillos, muy básicos, pero muy profundos en el sentido de hacia dónde tiene que ir la Argentina. Y si me permiten, podríamos resumirlo en 4 ejes al menos. El primero, central, y que tiene que ver con la igualdad, que Argentina necesita que el próximo gobierno desde el día 0 haga un shock de ingresos, un shock distributivo a favor de los trabajadores, a favor de los jubilados, a favor de aquellos que están fuera del sistema del mercado. Esto no puede esperar, no es una cuestión que puede ir habiendo un gradualismo en el tiempo. El primer día tienen que liberarse las paritarias y haber aumentos salariales sustanciales que superen todo lo que pasó en estos 4 años que van a terminar ese día, y tiene que haber un shock en el sistema jubilatorio, que para eso se hizo el FGS, para cuando los jubilados tuvieran dificultades, tuvieran de ahí un dinero donde tener suplementos, no para que el gobierno de Macri tuviera 86.000 millones que le coloca en bonos, y mucho peor aún, el gobierno de Vidal, nadie lo dijo, pero también le colocó 25.000 millones de pesos al fondo de los jubilados. Entonces ese fondo es para darle un aumento importante a los jubilados de una vez y hacia adelante. Y algo va a quedar, y si no lo sabremos administrar para que pueda hacerse. Porque esto es lo otro, ¿no? Claro. Me salgo un minuto de los ejes y paso al operativo. Pidámosle a la Argentina que nunca más vengan los que saben. Ya, que esta sea la última experiencia de los que saben. Ya tenemos mejor equipo tenemos los pibes del barrio. Busquemos como fue durante el gobierno de Néstor y Cristina, ¿no? Un gobierno donde se equilibraba el conocimiento y el talento con el compromiso y la militancia. Me parece por eso muy importante que lugares como este sigan funcionando activamente, porque de aquí tienen que salir las ideas y las funcionarias y funcionarios de los tiempos que vienen, no del establishment, no de los representantes de tal o cual empresa, sino, como fue con muchos de nosotros, de aquellos que tenemos compromiso nada más que con el futuro de los argentinos, con el presente de los argentinos, y con un gobierno que se hace cargo de ese presente y de ese futuro, como fue durante los 12 años. Entonces, que nunca más vengan los que saben, y
Y pobre, siempre le cabe el sayo a él, pero porque es el paradigma de los que saben, no el Sturzenegger. Como ejemplo de toda esta sarta de personas que vienen a destruir todo, que vienen con un manual de economía, que lo aprendieron muy bien, pero que no tiene nada que ver con el funcionamiento de la realidad, que son ídolos de la academia, que le dan grandes premios, son los que mejores sueldos tienen en las universidades privadas, pero la verdad no entienden nada. No entienden nada de cómo funciona una sociedad, de cómo funciona un país, de cómo funciona un gobierno, ni siquiera de cómo funciona el mundo. Cada vez que vino un dirigente extranjero le dio una clase a Macri de nacionalismo. Se llame Trump, Theresa May o como quieran ponerle. Macron. Macron, todos le mostraron con claridad que ellos estaban dispuestos a defender a sus países en lugar de decir pavadas que parece que quedan simpáticas para nadie sabe quién y son banalidades como todo lo que ha hecho. Perdón, banalidades no, han sido horrores, pero de un pensamiento pueril y banal de un mundo que no existe, que tiene lamentablemente nuestro presidente, y por eso nos lleva cada vez peor. En un momento la vicepresidencia dijo que se veía la luz al final del túnel. Bueno, si hay alguien que no entiende de qué habla y cada vez le cuesta más hablar, hay un problema cognitivo y de la relación entre lo expresivo y lo cognitivo de la vicepresidenta, lamentablemente. Pero planteé uno. Vamos a ver. Planteé uno bien. Aprobado. Tres más. El segundo tiene que ver con la política exterior. Muy bien. Perón decía que la única política relevante es la política exterior, porque la única política, mejor dicho, decía él, es la política exterior. Y esto tiene que ver con cómo se para un país frente al mundo y cómo se interrelaciona con ese mundo para que le vaya mejor a su población. Me parece que esta es una de las peores materias de Macri, ¿no? No la estudió. Empezó, no estudió ninguna, me parece. Por eso dijo las cosas que dijo en la campaña. Además del cinismo, no lo estudió. Ustedes fíjense que nos perdimos 1 año y medio con una mujer que los antecedentes eran claros. Ella vino a la privatización de Entel a echar gente de la Entel cuando pasó a las empresas privadas. Así que ese era el antecedente de Malcorra en el mundo de la función a gran escala. Pero mucho más grave fue lo que hizo ahora, ¿no? Porque 1 año y medio perdió la Argentina atrás de la candidatura de Malcorra a ser presidenta de las Naciones Unidas. Una idea que le vendió al presidente y que solo la podía creer el presidente Macri. Solamente él y algunos del equipo de él la podían creer. Cualquier análisis objetivo que uno hiciera de cómo iba a ser la próxima elección de la ONU estaba claro que no iba a ser ni Malcorra ni la Argentina. O ni la Argentina ni Malcorra. Pero bueno, el gobierno se perdió 1 año y medio en esto, diciendo pavadas como que el presidente la corría a Theresa May para hablar en los pasillos del tema Malvinas, cuando Theresa May le dio otra clase hace pocos días diciendo que ella de la soberanía no iba a discutir con Argentina, algo que tendríamos que decir nosotros. Pero bueno, ese es el presidente de los argentinos. Es el presidente de todos. Es el presidente ausente, además. El presidente que se toma 21 días de vacaciones nuevamente en un momento en que pareciera que algunas cosas hay que hacer en la Argentina. Pero bueno, yo creo que el segundo tema es este, el de las relaciones internacionales, porque además el gobierno de Macri hace una política exterior que es solamente correr atrás de los más poderosos para no obtener nada. Uno hasta podría aceptar que si estuviera obteniendo cosas, a mí no me gusta, pero tiene un resultado, bueno. Pero la verdad que cuando Macri dice, hoy Argentina, el mundo nos mira, nos apoya, nos ayuda, parece que él lo único que entiende es de usura. Porque lo único que ha hecho el mundo con Argentina es hacer de usurero. Pero yo no sé cuál es el apoyo ni el acompañamiento que tiene Argentina del mundo en este momento, ¿no? La verdad que es muy extraño cómo el presidente hace estas valoraciones. Y además, este último año ha sido el peor año en la historia de la democracia de inversión extranjera directa. Entonces fíjense que no solo no pasa lo que dice el presidente, pasa lo contrario a lo que dice el presidente. Y esto pasa porque es una política exterior
si pensamos mal o bien al servicio de los grandes intereses transnacionales, si pensamos más livianamente, banal y pueril, tonta. Cualquiera sea los dos caminos que uno elija, es una política nociva para los 40 millones de argentinas y argentinos. Y en eso estamos transitando, porque además es una política que se vincula con situaciones en las cuales Argentina no tiene ninguna complementariedad. Nosotros necesitamos una política exterior con naciones que tengan complementariedad. El ejemplo uno es China. Nosotros necesitamos una política exterior fuerte de relacionamiento con China, no en contra de nadie, no excluyéndose de ninguna discusión, pero sí entendiendo qué es lo que le conviene a la Argentina. Entonces está claro que una relación con China es lo adecuado en el mundo que viene, y que nadie se asuste, no es que, el partido único. Miren, la obra pública más importante que tiene Macri son las represas Kirchner-Zepernik. Ni la diseñó ni la pensó él. Se puede hacer porque no está hecha con la mentalidad de Macri y su equipo. Ellos vinieron con el cuento de las PPP, ¿se acuerdan? Que ahí van a venir la lluvia de inversiones. ¿Qué tuvieron que hacer? Levantarlas. Levantarlas porque son un fracaso. Entonces, ahí yo creo que por lo menos el presidente tendría que mirar y reconsiderar, la verdad que estos locos tenían razón en el tema de la política exterior. Lo que hacemos nosotros es un disparate, porque yo mismo lo tuve que levantar, tendría que decir Macri. Yo mismo reconocía delante de la población que fracasé, reconocía delante de los inversores que fracasé, y lo tuve que levantar. Y lo único que puedo llevar adelante es lo que hizo el gobierno anterior en una licitación muy bien diseñada, que permitió que una licitación de porte no pasara por el mercado financiero, porque ahí está la clave de la complementariedad. Nosotros no hicimos pasar esas inversiones por Wall Street para que tuvieran un sobrecosto de carga financiera, como hubiera pasado con la PPP de Macri. Nosotros hicimos una licitación en la cual el oferente o el pool de oferentes tenía que venir también con el financiamiento. Y esto entonces no solo tenía que ver con la obra pública, sino con la estrategia macroeconómica y con la estrategia cambiaria de la República Argentina. Por eso, ellos quieren hacer pensar como que son el futuro, los inteligentes, los que estudiaron. Permítanos decir que nosotros también algo estudiamos, también algo pensamos, y tal vez algunas cuestiones llevamos adelante que le están salvando las papas a un gobierno desastroso, ¿no? Como la asignación universal, como el sistema jubilatorio robustecido y fortalecido, como el sistema de vacunas que hoy están degradando, y cosas incomprensibles, ¿no? Como el tema de las netbook. El presidente dijo cuando comenzó que él quería empleo de calidad. Bueno, para empezar yo quiero trabajo de calidad. Si él ha sido siempre empleador en su vida y quiere tener empleados, yo quiero tener trabajadores, no empleados. Pero fíjense la mentira, la hipocresía y la ignorancia de Macri. ¿Dónde se generan en el mundo hoy los trabajos de calidad? En el sistema que tenga que ver con las tecnologías modernas. Muy bien, entonces uno lo escucha al presidente y dice, no, este tipo va a apostar fuerte a la tecnología, va a aportar fuerte a la investigación y desarrollo. La verdad que te das vuelta y mirás y decís, loco, está desmantelado todo. Estás destruyendo el fruto de un trabajo que cuesta acumular, porque el capital humano cuesta acumularlo, lo estás destruyendo. Porque fíjense, el CONICET destruido, los colegios, las universidades con menos recursos. Acá en la ciudad de Buenos Aires están tratando de cerrar colegios, porque no se privan de nada. Pero también el tema del INVAP. El INVAP, que era una empresa pública, moderna, con desarrollos, desactivada. Se sostiene por los esfuerzos que se hicieron durante el gobierno anterior. Y fíjense lo importante que es INVAP. Era una empresa orientada a las cuestiones nucleares, pacíficas, donde por ejemplo el año pasado el presidente con bombos y platillos exportó un reactor medicinal nuclear a Holanda, que obviamente no había sido ni diseñado, ni vendido, ni producido por el gobierno de Macri.
pero al mismo tiempo le saca recursos en BEP. Entonces fíjense, ¿no? La hipocresía, otra vez, la hipocresía y la ignorancia y la mentira. Pero ojalá fuera solo estupidez. Yo creo que es más grave. Es la mentalidad neocolonial respecto a todo eso. Pero hay algo que para mí es, digamos, lo más increíble, porque vieron que ellos dicen, no, el problema de la Argentina es la falta de educación. Por eso todos estos incultos votan al peronismo. Hay que terminar con eso. Ahora, ¿qué hacen? Le sacan todos los recursos. Ahí hay un contrasentido en ellos mismos. Y hasta se dieron el lujo de sacar las notebooks. Las notebooks, hoy tenés chicos en la escuela secundaria que unos salen con su notebook y otros no. ¿Por qué? Porque interrumpieron un programa que tiene que ver con lo que hoy en día es casi tan importante o más que aprender a leer y escribir, que es el alfabetismo digital, la posibilidad de acceder desde temprana edad a esas cuestiones. Y no hay nadie de los medios, de los medios dominantes que los criticó, que dijo algo de esta situación. Entonces fíjense, ¿no?, cómo hay hasta contrasentido dentro del propio discurso del sistema. Y lo otro que tenemos que hacer, me parece, en términos de política internacional, es seguir apostando a Sudamérica y a Latinoamérica hacia los gobiernos que hacen. Los gobiernos van a pasar, los gobiernos pasan, y son cuestiones de cada país. Nosotros tenemos que encontrar la forma de relacionarnos a partir del 8 de diciembre del año que viene, de este año, de rediseñarlos. Pero, bueno, yo no puedo explicar por qué, porque no soy brasilero. Pero sí creo que hay que darse mecanismos para trabajar con Sudamérica a mediano y largo plazo, haya los gobiernos que haya. Porque Argentina no puede pensarse sin Brasil y sin el resto del continente. Y tampoco Brasil puede pensarse sin Argentina y sin el resto del continente. Entonces, acá hay que ser muy inteligente también, otra vez, tener en claro que los pueblos están por sobre quienes transitoriamente están gobernando y seguir diseñando una política inteligente como la tuvo el gobierno de Cristina con Chile. En Chile no había un gobierno del mismo signo. Sin embargo, se pudo avanzar, y me parece que esto es parte de lo que tenemos que tener muy en claro en el gobierno que viene, más allá de las simpatías o gustos que en términos individuales o colectivos podamos tener cada uno de nosotros. Es el segundo eje. La política internacional, la política exterior del gobierno es clave para el desarrollo nacional en los tiempos que vienen. El tercer punto es el tema de los servicios públicos, y ya lo estuvimos charlando. Me parece que son un tema estratégico para la vida, para el salario real, pero también para el desarrollo empresarial y para la competitividad de nuestro país. Esto que ha hecho este gobierno es un desastre, no da para más, y hay que cambiarlo muy rápido. Puede haber distintas opiniones, la mía es que hay que nacionalizar rápidamente las empresas para tomar decisiones sobre la vida. Lo cual no implica que el sector privado no tenga un rol para cumplir, pero subordinado a los intereses nacionales, como puede ser el caso de YPF o como puede ser otros sistemas donde hace una cooperación, pero digamos el timón de los 40 millones lo tiene que tener el Estado, que es quien representa a los 40 millones. Porque además, seamos claros, ¿no?, la razón neoliberal no quiere un Estado mínimo. Lo que querían los liberales ya no existe más. Este tipo de gobiernos va un paso más allá. Gobiernos como el de Macri quieren un Estado grandote para proteger al capital. Lo que están cambiando es el sentido de la ecuación. Entonces el discurso liberal es mucho más fácil de entender y de digerir. El discurso neoliberal es mucho más hipócrita y falaz. Ellos necesitan un Estado grande. Por eso Macri asumió y duplicó los ministerios que teníamos nosotros. Porque ellos no quieren un Estado mínimo, quieren un Estado que proteja al capital, que proteja la concentración, que regule a favor de la concentración y el capital. Y esto es una situación mundial, no es una situación de Argentina. Y otra vez, tiene que ver con el tema de la semántica, tiene que ver con este antagonismo cultural que tenemos que tener muy en claro.
porque es mucho más difícil de poner y de trabajar. Y fíjense ustedes la maldad y la hipocresía que hay en el tema semántico. Cuando uno discute desde el campo de la economía, del campo de la política internacional, el tema del comercio o de los movimientos de capitales, el sistema ha impuesto las palabras de libertad de comercio, libertad de movimiento de capitales. Fíjense ustedes, esto tiene dos, para mí, temas que vale la pena mencionar. Primero, libertad, una palabra hermosa y valiosa, vinculado a cuestiones que dañan a las mayorías. Porque cuando hay esa libertad indiscriminada de movimiento de capitales y de bienes y servicios, se destruyen puestos de trabajo en los países que no son centrales. Entonces, primero, la asociación de una palabra hermosa a una situación gravosa. Y segundo, y tan grave aún, la vinculación de una palabra que humaniza a máquinas, o a bienes, o a cuestiones inanimadas. Entonces esto pretende hacer aparecer adelante de la masividad como que los capitales y los bienes y servicios pueden ser buenos. Y fíjense que esto vuelve a aparecer en el discurso de Macri cuando dice, bueno, el Fondo Monetario ahora es bueno, ¿no? Ya la prueba, él mismo la tuvo que no. Todas las palabras lindas asociadas a lo feo. Y esta es una cuestión semántica que nosotros tenemos que evidenciar y discutir y ponerla arriba de la mesa y no esconderla. Porque fíjense ustedes, si hay montones de instituciones en el mundo que abogan por la libertad de comercio y por la libertad de movimiento de capitales, como el FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, las Naciones Unidas y muchos estados que abogan por estas cuestiones. Cuando uno les pregunta a esas mismas organizaciones, y yo lo he hecho, cuando uno le pregunta a esos mismos estados, y lo hemos hecho, tenés razón, te doy la razón. Entonces las personas también tienen que tener libertad de movilidad entre un país y otro. ¿La respuesta cuál es? De ninguna manera. De ninguna manera. Las personas son ilegales, son clandestinas, son perseguidas, son apaleadas, son estigmatizadas, porque el sistema pretende, a través del uso de las palabras, humanizar lo inanimado y cosificar lo humano. Y esto está casi aceptado en el discurso diario, muchas veces hasta sin darnos cuenta. Me parece que sobre estas cosas tenemos que alertar y llamar la atención. Nuestro discurso no puede ser puramente económico, tiene que ser básicamente humano, tiene que ser humanista y tiene que apelar a estas discusiones. Y el cuarto eje me parece que es el control estratégico de los recursos y los resortes económicos en la República Argentina. Donde está el comercio exterior, donde están las economías regionales, donde está la logística, donde está el control de los recursos naturales y de su adecuada utilización. Me parece que este es el cuarto eje en el cual también el sector privado tiene un rol muy importante y trascendente, pero el sentido de nación, el sentido de patria, el sentido de sustentabilidad, el sentido de difusión de los beneficios a las grandes mayorías, lo tiene que llevar adelante el Estado Nacional. Me parece que estos son los cuatro ejes que yo le preguntaría a cualquier persona que quiera representarnos, a los militantes. Militante es una palabra rara porque como tiene ya de entrada nos incluye a todas y a todos. Me parece que estas son las cuatro preguntas centrales, ¿no? Igualdad. Has hecho un discurso peronista. Bueno, te agradezco. Claramente. Igualdad y ingresos de las mayorías populares, política internacional, control y ejecución de los servicios públicos, control y ejecución de los resortes estratégicos de la economía nacional. Y repito, en estos cuatro ejes hay un rol muy importante al sector privado, no es en contra de nadie, es a favor de todos, como se demostró durante los 12 años de Néstor y Cristina y como se demostró en los gobiernos
de Juan Domingo Perón. Así que me parece que alcanza con discutir estas 4 cosas, mirar menos fotos, porque además las fotos cambian de un día para otro, y entonces se convierten en un minué más que en un compromiso político. Y bienvenidas sean todas y todos para hacer estas 4 ejes de política nacional y popular. No, eso porque está de Jorge Lanata. Ahora pasamos a hacer un par de preguntas, o no sé, las que quiera, Muy bueno. las que esté dispuesto y se banque Amado. Tengo un mensaje para Amado, de acuerdo. Dos cositas. ¿Se te ocurre a vos alguna idea fuerza? A ver, los tipos inventaron pobreza cero, ¿no? Como en ese caso mentira y señuelo de campaña. ¿Se te ocurre a vos alguna consigna o algún objetivo que, digamos, se pueda empezar? No, pero es mucho más que un eslogan, porque es algo que es un aspiracional en realidad de la humanidad, o debería serlo. Algo así para esta próxima campaña que iniciamos para este año, no el año que viene. Y vinculado a eso también algo que te escuché hablar en algún otro reportaje estos días, que está bueno que lo refresquemos entre todos y todes, y también al conjunto de nuestra dirigencia y los que van a ser candidatos, que es tratar de no volver a subestimar a Macri como expresión política, como expresión ideológica de un conjunto de poderes, ¿no? O sea, no es que es solamente un tonto, un tipo que no tiene formación, sino que, digo, no es tonto. Para mí es un hijo de puta hecho y derecho. Por ahí uno no lo puede expresar así en público, en la tele y todo, pero creo que también está la contraria, que es subestimarlo y creer que así medio bobito, o que él no gobierna, gobiernan otros. Yo creo que el tipo se para y gobierna. Nosotros estamos en contra y en desacuerdo, pero digamos, yo te escuché también discutir esa subestimación, esas dos cositas. Sí, yo creo en la igualdad, y me parece que el discurso de la pobreza es un discurso hegemónico para no hablar de la igualdad, porque es la casualidad que siempre de los pobres hablan los ricos solamente, pero no le permiten a los pobres tener una voz. Entonces ahí está claro que también hay un problema semántico y hegemónico. Me parece que nosotros tenemos que discurrir alrededor de que siempre se esté mejorando la igualdad y trabajando sobre el tema de la igualdad en todas las ramas. Creo que las mujeres en esto nos han dado un conjunto de lecciones importantes en estos últimos 2 años, ¿no? Con reclamos que básicamente están orientados a la igualdad, y no siempre la igualdad son cuestiones materiales, pero yo creo que no puede resolverse la igualdad si no se resuelve también la igualdad material. Entonces me parece que son caminos que hay que transitar y que tienen que interactuar, y no permitir siempre que los ricos nos digan, che, hay que hablar de la pobreza. Bueno, vos hablas de la pobreza, yo quiero hablar de la igualdad, porque parte del problema es que vos te estás quedando con algo que no es tuyo. Cuando uno mira, no en la Argentina, en el mundo, y esto no es una cuestión solamente del kirchnerismo, sino uno ve economistas muy importantes de otros países, aún en Estados Unidos, que fuera, por ejemplo, el ministro de Trabajo de Clinton, evaluar lo que pasa con la productividad y los salarios. Ahí está una de las grandes claves, ¿no? La productividad crece a tasas cada vez mayores por la incorporación de la robótica, de nuevas formas de organización, y los salarios crecen a tasas mucho menores. Entonces la diferencia entre productividad y salarios en el tiempo se hace cada vez más grande. Y uno podría discutir, bueno, acá hay utilidades monstruosas que cada vez se van concentrando en menos manos, y este es un problema para el funcionamiento de la economía, porque esto hace que la demanda agregada sea cada vez menor. Pero llama la atención que al mismo tiempo se acepte que quienes están pagando salarios cada vez más baratos en términos de la productividad
van siempre en contra de las leyes laborales, como si nada alcanzara. Yo te quería pedir si podés incluir al sindicalismo en esto que planteas. Por eso una de las claves, de verdad, y reciben tanto ataque, es la necesidad del sindicalismo como defensa de los trabajadores. Es un error muy grave prescindir o ser funcional a que haya menos sindicalismo en un país. En una balanza tan desigual, solamente el sindicalismo puede levantar la voz en términos de esto, sobre todo cuando no hay un Estado que defienda a los trabajadores. Cuando hay un Estado que defienda a los trabajadores, bueno, pareciera que es una importancia más relativa, aunque yo creo que no lo es, que es siempre importante. Pero en momentos como el actual se nota mucho más, y son mucho más grandes esas dificultades. Ahora fíjense, la productividad crece mucho más rápido que los salarios. Esto hace que las utilidades de las empresas sean cada vez mayores. Esto hace que la concentración del ingreso esté cada vez en menos manos y cada vez haya más excluidos. Y esto redunda en las burbujas financieras. Se sorprenden los economistas ortodoxos con las burbujas financieras. Son la consecuencia lógica de la concentración del ingreso. Porque todos esos fondos van a parar a Wall Street y no forman parte de la rueda de la economía en nada. Entonces solo hacen una burbuja que termina explotando y la vuelve a pagar el pueblo. Y no la pagan quienes son los que generan y producen y sostienen esa burbuja en el tiempo. Cuando fueron los dos programas de asistencia monetaria que hizo Estados Unidos durante la crisis 2009-2010 y lo que hizo Europa también, el Banco Central Europeo, esos dineros terminaron en los bancos, terminaron en las grandes empresas, por los caminos elegidos. Y entonces la población no mejoró, pero los balances de los bancos se recuperaron y la crisis salió de los medios de comunicación. Porque los bancos son los grandes anunciantes y quienes grandemente dirigen la intelectualidad conservadora en el mundo. Entonces, ahí hay un tema muy importante para sostener y trabajar, y yo celebro con mucha alegría lo que han hecho los sindicatos este último año en términos de recomposición de la discusión y de reorganización y discusiones que quizás tenían pendientes entre distintos sectores y se están dando. Creo que con el fenómeno colectivo de las mujeres y el fenómeno colectivo del sindicalismo han sido dos de las cosas más importantes que han pasado en estos últimos años y medio, en este último año y medio en la República Argentina. No sé si más o menos. Más o menos. Ahí hay algunos compañeros que querían hacer alguna pregunta. Les pedimos con la mayor humildad posible que sea una pregunta, no todo un desarrollo y una intervención, y querer que Amado diga: sí, tenés razón, el próximo presidente del Banco Central sos vos porque desarrollaste una nueva teoría de agregados monetarios. Entonces, y vamos a hacer 4 o 5, las hacemos de viva voz, porque tenemos un solo micrófono, y yo la reproduzco tratando de no mentir mucho para los compañeros que están afuera. Voy a empezar acá con la compañera. Te quiero preguntar, ¿por qué crees que el pueblo está tan dormido cuando esto a Cristina jamás se lo perdonaría? ¿Por qué crees que el pueblo está tan dormido cuando cosas como esta que hace Macri a Cristina jamás se las perdonarían? Puesto la ganancia de hicieron. Ustedes conocen la parábola del hijo pródigo, todos, seguro. Yo no. Me parece dos cosas, o tres tal vez. Primero, que cuando uno se acostumbra a que las cosas funcionan bien, parece que esto debiera ser así siempre, y entonces razonable y sanamente se exige cada vez más a quien está llevando adelante los destinos del país. Y esto pasó en los 12 años. Si uno ve lo que eran las demandas cuando comenzó Kirchner, eran simplemente salvanos. Y después estas demandas fueron creciendo, y eso es sano, y creo que es muy positivo, y creo que tiene que ver con la potencialidad de desarrollo de una sociedad. Este es el primer eje. El segundo eje tiene que ver con lo que pasó a partir de que empezó a gobernar Macri. Cuando la vida se te desorganiza, bueno, lo primero que, por instinto,
lo primero que trata de hacer una familia pareciera ser que es ocuparse de lo propio y tratar de buscar soluciones rápidas, concretas, aunque sean achicarse muchas veces. Pero ver cómo salva en ese naufragio, en ese inicio de naufragio, su situación individual. Y entonces aquí lo que llaman en teoría de los juegos el dilema del prisionero. Cuando cada uno quiere salvarse solo, termina perjudicándose el conjunto, termina perjudicándose el colectivo. Me parece que esta dinámica también aparece presente en las sociedades cuando de un día para el otro le empiezan a funcionar las cosas mal y ve que hacia adelante van a funcionar peor. Y el tercer punto, creo, todas las cosas que estoy diciendo las creo yo, no las pensé yo, no. Si vos las crees, nosotros también. Creo que, no, por lo menos compartámosla y discutámosla y por ahí aparece algo que es más razonable, pero me parece que una gran diferencia con el 2001 es política y no, porque vieron que hay una gran discusión acerca de si financieramente es igual o en términos de poder adquisitivo es igual. Yo creo que eso es lo menos importante y creo que en muchos sentidos es peor. Pero me parece que lo más importante es que políticamente es muy distinto. En el 2001, el conjunto de la sociedad argentina, creyera en lo que creyera, veía que no había una salida hacia adelante. Entonces, eso lleva a un desánimo enorme. Hoy la sociedad argentina ve que existe Cristina Fernández de Kirchner y que eso es una potencialidad hacia adelante. Entonces, hoy no está la buena de Dios. Gran parte de la sociedad argentina cree que puede haber una salida pacífica y ordenada de este calvario en el cual se metió en los últimos 3 años. Y eso me parece que juega de una forma dual en cómo nos conducimos los argentinos, las argentines, en estos 4 años que van a terminar. Entonces, hay un desánimo, hay una mirada al futuro horrible, hay la certeza de que cada día estás un poco peor, el que tiene trabajo tiene miedo de perderlo, el que no tiene trabajo sabe que no lo va a encontrar, todos saben que sus ingresos van a empeorar, los jubilados, los trabajadores, los chicos saben que en el colegio va a ser cada vez más chiquito y va a ser cada vez peor, hay vacunas que se daban que se empiezan a quitar, o sea, el conjunto de los argentinos y argentinos pierden perspectiva y están metidos en un desánimo. Pero yo creo que está la percepción de que esto tiene una salida política a fin de este año y que eso le da una posibilidad de no enloquecerse en el desánimo. Ese es el hecho. Yo quería agregar a esto una cosa en honor a Amado y a otros, y a Cristina y otros presos. También se da porque hay un conjunto no menor, numérica, política, ideológicamente, de dirigentes del campo popular que están atrapados en el carpetazo o en algún tipo de amenaza. ¿Y por qué digo en honor? No porque nosotros le hagamos honor. Muchachos, ¿cuántos se bancan ir presos cuando es muy fácil decir yo le di la guita a ella? Punto. Yo le di la guita a él. Él tendría que haber dicho yo, lo de Chicones se la di a Cristina. Ya está, listo. Hasta tenía cargo de embajador, digo, en este caso él y todos los demás. Y tenemos un montón de dirigentes de todo tipo y color, empezando por el hijo de Pichetto, el segundo de Bocio, el hijo de Pichetto, el segundo de Bocio, empezando por ellos, y un montón de dirigentes de todo tipo y color que no se la bancan. Eso era el agregado. Había otra... había una compañera allá de remera blanca que quería hacer una pregunta desde antes que llegue Amado. Muchísimo. Obviamente, pensar que hay objetivos claros, estos 4 episodios. A fuerte pregunta. Pero la pregunta, sí, es si es posible también incorporar, por ejemplo, lo que es la banca ética, el sentido de que todos nosotros podamos tener idea de nuestro caudal económico, ¿no? En función de hacer
un fondo también económico, o sea, no solamente una defensa intelectual, ideológica, sino también aportar económicamente al proyecto común, a través de ver dónde van nuestros dineros, de dónde provienen, a qué los destinamos concretamente, ¿no? No sé. Agradecimos la Sí. pregunta para los de afuera. Sí. Me parece la pregunta va si nosotros podríamos poner en marcha un sistema financiero que también incluya bancos que no tengan fines de lucro. Y ella lo llamó la banca ética. Es la banca ética que funciona en España, en Europa. Sí. Me parece que nosotros, en términos del sistema financiero, hay mucho para hacer hacia adelante, ¿no? En cuestiones tradicionales y resueltas, como el Banco de Desarrollo de la Argentina, que es un nombre que aquí tiene mala imagen por lo que pasó durante el principio de la democracia, pero que sin duda nosotros necesitamos un banco de fomento de la inversión nacional. Yo estoy convencido que ese debiera ser el vice, fondeado por parte del ANSES, o sea que técnicamente tenemos cómo hacerlo y llevarlo adelante. Y sin duda sería bueno que aparecieran otro tipo de expresiones del sector que no busca ganancias, sobre todo en el sistema financiero, donde además debiera tener mucho impacto en lo regional, porque algo que tenemos que resolver en el próximo gobierno también es que la banca capta fondos en todo el país para prestarlos mayoritariamente en la ciudad de Buenos Aires. Y esto creo que es lo que hace que el PBI de Buenos Aires crezca, pero también yo creo que las mujeres y varones de Buenos Aires no les gusta el hacinamiento, no les gusta cómo hay tanta concentración en esta ciudad. Me parece que tenemos que buscar mecanismos que tengan un sentido económico, pero también que sirvan a lo territorial en tanto y en cuanto nuevo desarrollo de la Argentina. Mariano Pinedo y Paco Durañona están trabajando mucho en esta idea de la territorialidad, que implica que podamos tener desarrollos en cada uno de los rincones de nuestra patria, y yo creo que el sistema financiero, si está bien diseñado, puede tener mucho que ver en los tiempos que vienen. Acá la compañera. Sí, dale. Sí, dale. Sabemos que la denuncia Chicone le inició un servicio. Recién le rendimos un homenaje a Timerman, que también estuvo súper cruzado. Mi pregunta es, en un gobierno que quiera volver a desarrollar la patria, la industria, ¿cómo neutralizas esa mierda que son los servicios al servicio de la Embajada de Estados Unidos, que nunca va a querer un desarrollo en el Cono Sur? Vos que lo sufriste, yo sé que no te gusta hablar de vos, pero vos supiste lo que es un Pacífico yendo a Comodoro Pi y diciendo amados Robo Chicone. ¿Cómo evitas que eso te caiga un proyecto de país? La compañera pregunta, a la luz de estos 3 años de macrismo, la denuncia contra Amado y también contra Timerman vinculadas a los servicios de informaciones, vinculados a la Embajada de Estados Unidos y a la CIA, ¿cómo haces para que el entramado de los servicios no te saboteen todos los días y a toda hora un proyecto de país? ¿Está bien la traducción? Mira, primero esto es más viejo que la escarapela, ¿no? Digo más viejo que la escarapela no en broma, porque las invasiones inglesas fueron antes de la escarapela, y de las invasiones inglesas hubo muchos apellidos criollos o que todavía están dando vuelta en este gobierno y que formaron parte de los que querían que se queden los ingleses. Entonces, contra estas cosas no hay soluciones mágicas. Hay que pelear todos los días, hay que tener convicción y hay que aguantársela. Me parece sí que tiene que ver con que haya un gran empoderamiento popular. Cuanto más uno es capaz de transmitir las decisiones políticas a las mayorías y que esas se sientan representadas no solamente por el gobierno, sino por cada una de esas políticas, me parece que esa es la situación en la cual más se debe sostener hacia adelante cualquier embate que haya, que lo va a haber. Si nosotros nos sentáramos acá y nos dijéramos entre todos, che, en el próximo gobierno vamos a terminar con los intereses transnacionales
y vamos a terminar con la banca financiera internacional, y vamos a terminar, nos estaríamos engañando y nos iría muy mal en el próximo gobierno. Yo creo que hay que entender que todo eso existe y que es parte de las reglas del mundo, y que uno lo que tiene que tener es la convicción y la fortaleza de ir contra eso, como fue el caso de Héctor. Bueno, primero como fue el caso de Néstor y Cristina, ¿no? Acá vino Bush y le pasó lo que le pasó. Salió con un presidente. Fíjense qué distinto el relacionamiento Bush Kirchner que el relacionamiento Macri-Trump. Sí, bueno. Y todo tiene su historia. Todo tiene su historia. Cuando Macri jugaba al empresario, cuando era más joven, fue a Estados Unidos a tratar de hacer negocios. ¿Quién fue su contraparte? Trump. Otro mafioso. ¿Cómo terminó? Lo sacó vendiendo almanaques. Con 150 Bueno, palos verdes. algunos años después, la historia se repite. Primero, como dice, primero como farsa y después como tragedia. Un forro. Volvió a hacer historia y pasó igual. Se encontró Macri con Trump, los dos de presidente, y Trump lo sacó vendiendo almanaques. Y lo usó el espacio para marcarle la agenda, su propio país. Durante el gobierno de Macri, la presidenta del Fondo Monetario echó al presidente del Banco Central de la República Argentina, estando el presidente de la Argentina fuera de su país. No tiene antecedentes. Cuando vino Bush acá a querer imponer el ALCA, al carajo, le dijo Néstor Kirchner que los destinos de la Argentina se decidirán en la Argentina y los destinos de Sudamérica se decidirán en Sudamérica. Entonces fíjense si será importante o no un gobierno de este tipo. Y contra estas cosas va a haber que seguir peleando y luchando. Y ya que lo nombraste, permítame compartir con ustedes una emoción tremenda del recuerdo de Néstor Timmerman. Un tipo que nunca puso ninguna situación o cuestión personal por encima de defender a la Argentina y a su gobierno. Para mí como ministro fue siempre un orgullo, una garantía y un gran momento participar con Héctor en el G20, en las reuniones del Fondo Monetario, en las reuniones del BID, en las reuniones de Naciones Unidas, porque siempre fue una persona que dejó todo, defendió todo lo que había que defender, defendió a la Argentina por sobre todo, y además una persona con una cultura, con un humor irónico que daba gusto compartir con él. Así que gracias Héctor y bueno, nos veremos pronto. Hay un compañero de la gorrita azul que quería hacer una pregunta. Ahora la próxima es tuya. Diga. Usted fue exitoso cuando nacionalizó la FJP. Yo considero, dentro de todos los problemas de gobierno que vivimos, estas injustas medidas que se toman, una de las cargas principales que soportamos los argentinos últimamente son los tarifazos, ¿verdad? Son terribles. Entonces yo lamento que la gente se esfuerza, hace manifestaciones, amparos en el Palacio de la Justicia, directamente que no sirve para nada. Yo tengo un modesto proyecto. ¿Por qué nos organizamos y decimos a partir de tal fecha los argentinos dejamos de pagar los servicios y los impuestos? ¿Cuál es la pregunta? Compañero, usted. ¿Y sí? Bueno, en fin. Mi problema es la preocupación sobre las elecciones. Sí. Estamos todos, creo, preocupados por eso y ocupados, muchos de nosotros.
creemos que la unidad es importantísima. Y algunos creemos que sin límites y a otros con algunos límites. Queremos saber tu pensamiento al respecto y qué sabes de en qué estadio estamos de esa unidad que se pregona que se está actuando. El compañero pregunta el pensamiento de Amado respecto a si la unidad para ganar las elecciones debe ser con límites o sin límites, y si Amado puede comentar en qué momento estamos del proceso de unidad. Claro. ¿Qué número sale la quiniela mañana? Mañana salen 14. Yo creo que el límite debe ser simplemente el programa. El límite debe ser el programa, porque eso permite a los dirigentes autoseleccionarse adelante de nosotros los militantes. Entonces, por eso creo que debe ser menos fotos y más preguntas. Menos fotos y más preguntas respecto a los ingresos de la población, la política internacional, las tarifas y los servicios públicos y los resortes de la economía, los resortes estratégicos de la economía. Porque ya hay un éxito de la trampa que nos quisieron imponer de la unidad, un éxito del campo nacional y popular, es que ya nadie puede sacar de la discusión a Cristina y lo que ella representa. Entonces, lo que se inició como una trampa semántica para aislar a Cristina termina siendo una situación en la cual sin duda Cristina es el centro de la discusión. Más allá de, yo no pretendo ser exégeta ni saber las decisiones que ella piensa tomar, porque todo el peso de la decisión política recae sobre ella, y es un peso intelectual, humano, político, histórico, conceptual, que solamente ella puede valorar y puede sopesar con su capacidad, con su inteligencia, con su experiencia, con su amor, cuál es el camino más adecuado, y seguramente va a elegir el camino más adecuado. Pero me parece que el primer punto es ese, ¿no? Lo que fue inventado para sacarla de la cancha ya es lo que la pone en el centro de la discusión política en Argentina. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me da mucha tranquilidad de cómo se va organizando la discusión. Y después, creo que nadie tiene derecho a pretender poner límites. Lo que sí tenemos derecho todos a decir lo que pensamos, en tanto militantes, lo que pretendemos expresar y quién representa esas cuestiones. Por eso me parece que este es un momento donde nadie se debe callar. Espacios como este no se deben callar. No hay que esperar ninguna decisión, hay que decir lo que pensamos hoy. Si no, le estamos haciendo el juego a los que pretenden un gobierno de transición y una visión racional en términos de lo que debe ser la política. Racional, lo digo irónicamente, ¿no? Porque parece, Vudú quiere lo irracional. Para mí no es racional el mundo como funciona hoy, entonces, si eso es racional, bueno. Entonces me parece que es muy importante que espacios como este, como Memoria Palermo, como Palermo K, como nuestras periodistas y periodistas, como, cuando digo nuestro, digo del pueblo, como cada uno de los sectores se exprese lo más fuerte posible con lo que realmente pienso. Y en esto me parece también que hay que hacerle un gran homenaje a todas las grandes y pequeñas agrupaciones que se han sostenido este tiempo, que quisieron enterrarlas desde el día 1 del macrismo. Se llame la Cámpora, Nuevo Encuentro, Peronismo Militante, todas esas agrupaciones que se han tratado de estigmatizar y se han tratado de que cada cosa que sucede sea culpa de ellas. Yo, como militante del campo nacional y popular, les agradezco de corazón el esfuerzo que hacen todos los días esas militantes, mujeres y varones, en lo territorial y en lo discursivo y en la acción política en cada uno de los rincones de la Argentina donde uno se lo va encontrando. Compañeros, para ir cerrando, yo me voy a tomar el atrevimiento de decir dos cositas, porque Amado nos pidió que no nos callemos. Hay muchos que dicen que con Cristina no alcanza.
nosotros decimos, Palermo acá dice, sin Cristina hay derrota. Eso es lo primero. Muy buena. La única posibilidad de triunfo que tiene el proyecto nacional y popular es Cristina candidata en el 2019. Lo segundo que voy a decir es recordarnos a todos, a todas y a todes que una vez que el campo nacional y popular decida su candidatura, la que sea, la que más nos gusta o la que no nos gusta tanto o la que menos nos gustaba, y esta agrupación, los que la conocen, puede dar testimonio. Nosotros orgullosamente hicimos campaña por uno de los 5 precandidatos que tenía el proyecto nacional antes de la nominación de Scioli. El día que la compañera Cristina definió, con el acuerdo de la inmensa mayoría de la dirigencia del proyecto nacional y popular, porque no hay que olvidarse de eso, hubo muy pocos que levantaron la voz y dijeron que no, como bien decía Amado, con el acuerdo de la inmensa mayoría decidió que era Scioli. Nosotros salimos a hacer campaña por Scioli. Y no hay que esperar a la segunda vuelta para hacer campaña. Hay que ir a buscar con cualquier candidato. Una vez que definimos el candidato, ese es nuestro candidato, y hay que ir a derrotar al gobierno oligarquico de Mauricio Macri. Por último, y gracias a la generosidad de Amado, porque pocos dirigentes del Funke de Amado, cuando vienen a estos espacios, nos dan esta posibilidad y nos invitan a subirnos arriba de la mesa. Nosotros queremos plantear esto que yo le planteaba a Amado, y que Amado dijo: la igualdad es una concepción política, un proyecto político. Nosotros queremos decir en Palermo acá que la transformación de este país es parte del proyecto político. Nosotros queremos un gobierno que transforme la desesperanza en esperanza, que transforme el desempleo en trabajo digno, que transforme el odio en amor y que transforme toda la desunión que tiene Macri en un gran proyecto de unidad nacional. Dicho todo esto, les voy a pedir que no se vayan, porque tenemos grabado un mensajito que alguien con mucho amor y admiración le mandó a través de WhatsApp al compañero Amado Vudú. Vamos a acercar el micrófono. Te cuento que Palermo acá tiene una madrina. ¿Qué pasa? Tiene una madrina y no sé, yo me puse celoso porque te mandó un mensaje para vos. Ahí va, ahí. Hola Amado, soy Tatita, Quiero que nos mando lo mismo por WhatsApp. Buena hora, la pegué y me he puesto más o menos al día con el WhatsApp. Así que recibí mi cariño, un fuerte abrazo y fuerza, Amado. ¿Qué tal los niñitos eso? ¿Cómo están? Un beso para vos y tu mujer, ¿eh? Chau, chau. Para terminar y despedir a Amado, vamos a recordar y agradecerle a Amado este tiempo que nos dedicó y que estuvo con nosotros, cuando él tiene todo ese tiempo que necesita recuperar con sus hijos, porque mal que le pese a los gorilas y a la oligarquía, nosotros, los militantes del campo popular, también sabemos y queremos y nos gusta el amor, nuestros hijos, nuestras familias, y si militamos lo hacemos siempre con el corazón, porque estamos convencidos, como dijo Amado, de un montón de cosas, y vamos a seguir militando, como siempre decimos en este espacio, hasta que no quede un solo pobre en la patria y reinen en el pueblo el amor y la igualdad. Gracias, Amado.